Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es los sistemas de control de nivel. Vamos a mostrar el modelado de este tipo de sistemas. Y básicamente estos son unos sistemas de primer orden, constituidos por dos elementos. Está el tanque. El tanque se comporta como un capacitor en un circuito. Y está la válvula, la cual se comporta como una resistencia, ¿sí? Tiene una resistencia hidráulica. Entonces, en este tipo de sistemas que son comunes en los procesos industriales, este tipo de sistemas son sencillos de modelar, son fáciles de modelar, también son sistemas relativamente fáciles para controlar. Y básicamente se puede hacer una analogía entre lo que es la parte eléctrica y los sistemas de nivel, porque por ejemplo en un circuito eléctrico, mientras tenemos aquí lo que es la corriente I, la corriente aquí y en un sistema de nivel, tenemos lo que se llama el flujo, Q sub T. El flujo en metros, aquí va a ser un flujo en metros cúbicos por segundo. Entonces, en el caso del voltaje, el voltaje en el circuito eléctrico, aquí tendremos en el control de nivel una altura que es que viene representando pues un diferencial de potencial que se tiene en el sistema. En un circuito eléctrico tenemos una resistencia que se opone al flujo de corriente. Aquí tenemos una válvula que tiene una resistencia hidráulica RH. La resistencia hidráulica, dependiendo de si el sistema es lineal, por ejemplo. Ahorita hablaremos acerca de eso. Las unidades son en metro cuadrado por segundo. Aquí esto es en ohmios, ¿no? Pues esto aquí es voltios, aquí es amper la corriente. Aquí el flujo es metro cúbico por segundo. Bueno, ya aquí lo he escrito. La altura en metros. Y en un sistema eléctrico tenemos un capacitor. Aquí también tenemos un capacitor representado por un área transversal. En muchos textos aparece como A o como C. Y esto representa los metros cuadrados. Es el área transversal que yo tengo aquí en mi sistema de tanques. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de sistema? Bueno, este tipo de sistema se puede modelar como un sistema lineal, que es cuando se considera que el fluido es laminar, o turbulento, que sería una dinámica no lineal. Aquí podemos ver que esto es Q, el flujo, es directamente proporcional a la altura, una dinámica lineal, mientras que en el fluido turbulento el flujo es directamente proporcional a la raíz de la altura. Eso implica una dinámica no lineal. Para el caso de este curso trabajaremos con el sistema lineal, como si fuera laminar. Recordemos que esto está en términos del número de Reynolds. Eso sí, recuerdan, número de Reynolds. Si es menor que 2000, igual que 2000 se considera laminar, pero si está por encima de los 4000, ya lo llamamos como flujo turbulento, ¿sí? Ya en regiones intermedias entre 2000 y 4000 se considera que es una combinación de ambas características. Entonces, el número de Reynolds nos va a decir el grado de desorden de las moléculas de nuestro fluido a medida que se transporta en todas estas tuberías. Entonces, aquí podemos ver, tenemos una dinámica no lineal, esta curva es no lineal. Y así realmente se comporta los tanques, tienen una dinámica no lineal, pero lo que se hace es que alrededor de un punto de equilibrio se hace una linealización. Y por eso se trabaja en este tipo de sistemas, se trabaja de una manera laminar. Ya en algunas consideraciones, como en centrales hidroeléctricas, donde se tiene un grado turbulento muy notorio, muchas veces se trabaja con el sistema no lineal.
Pero en la mayoría de ocasiones para diseño de controladores se hace una linealización alrededor de un punto de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer modelado de este tipo de sistema. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer el modelado de este tipo de sistemas y hacer la representación en espacio de estados de este tipo de sistema de tanques. Entonces, sistemas. Entonces, digamos que tenemos un tanque, por ejemplo. Vamos a hacer la representación de un solo tanque. Aquí tenemos la entrada que es Qsut I. Digamos que esta es la variable que nosotros manipulamos. Y en este tipo de sistemas o se controla la altura o se controla el flujo. Digamos que vamos a controlar la altura de este tanque, altura H. Aquí se tiene un área transversal, el área de esto. Se conoce como C o A, área, metro cuadrado. Altura en metros, como habíamos dicho. Y por aquí pasa un flujo, Q sub 0, llamémoslo así, el flujo de salida, metros cúbicos por segundo. Digamos que esta válvula tiene una resistencia hidráulica. Entonces, este sistema está constituido por dos elementos que, como podemos ver, se tiene un tanque. Aquí tenemos esta parte del tanque. Y aquí tenemos una válvula. Digamos que esta válvula no se considera porque aquí estamos, esta sería nuestra variable de entrada, la variable que nosotros manipulamos en nuestro sistema de control. Esta sería la variable de entrada con el fin de controlar la altura en este sistema de tanque. La idea es controlar la altura a partir de la manipulación de esta variable. Entonces tenemos dos elementos, el tanque y la válvula, pero aquí tenemos una entrada. Esta viene siendo nuestra variable de entrada. Digamos que esta válvula no se modela porque aquí no hay una diferencia de potencial. Hay una presión que esté, como en esta, que hay una diferencia de potencial debido a la presión de este tanque. Entonces, este viene siendo nuestra entrada como una fuente dependiente. Es como tener una corriente, perdón, independiente en un circuito eléctrico. ¿Y cómo sería el modelado de este sistema? El tanque, por ejemplo, vamos a hacer primero el modelo del tanque. El tanque se modela como un capacitor, es análogo a un capacitor, vamos a hacerlo aquí. ¿Qué tenemos en un capacitor? Tenemos que C por la derivada del voltaje en capacitor es igual a la corriente del capacitor. Pero aquí tenemos que C, que es nuestra área superficial, por la derivada del diferencial de potencial, que en este caso es la altura, va a ser igual a la corriente, que en este caso va a ser las corrientes que entran, Q sub I está entrando, ¿no? Menos las que salen, que es Q sub 0. Entonces aquí tenemos el modelo de un capacitor, igual que este, ¿no? ¿Qué ocurre con la válvula? La válvula es como una resistencia. En la resistencia simplemente tenemos que V igual a I por R. En la válvula ocurre igual, aquí B viene siendo la altura, diferencial de altura va a ser igual a I, que es el flujo Q, en este caso que sería Q sub 0, por R, que sería la resistencia hidráulica. Entonces podemos ver que esto va a ser un sistema de primer orden, un circuito RC. Entonces solamente se tienen dos elementos y digamos que es un sistema fácil de modelar. Entonces tenemos solamente dos ecuaciones, esta ecuación. Yo podría crear mi diagrama de bloques a partir de ese sistema. Yo puedo iniciar, por ejemplo, con la entrada Q sub I. Vamos a ver, Q sub I sería de esta forma. Q sub I entraría por acá.
menos Q sub 0, ¿no? Aquí tenemos Q sub I menos Q sub 0. Ahora, ¿qué va a salir de aquí? Q sub I menos Q sub 0, pues esto, ¿no? C por dH de T. Entonces, lo que tendríamos aquí, esta señal, vamos a colocarla aquí en azul, sería resultado de la diferencia entre el flujo Q sub I menos Q sub 0. Voy a diseñar un diagrama de bloques del sistema a partir de la ecuación 1 y 2. Ahora, ¿qué hacemos? Si dividimos entre C, pues obtenemos H punto, y si integro, ¿qué obtenemos? Obtenemos la altura H. Esa es mi salida. Ahora, ya tendríamos la ecuación 1. Ahora en la ecuación 2, aquí yo puedo despejar Q sub 0, H sobre RH. Por eso de aquí puedo tomo una ganancia, lo divido entre RH. Y aquí ya tendría Q sub 0, que sería esto. Esta sería mi entrada y la salida del sistema. Y aquí ya tendría modelado toda la dinámica de mi sistema. En este caso, un sistema de nivel. Como podemos ver, es un sistema de primer orden. Aquí podemos demostrarlo, o bueno, aquí podríamos obtener la función de transferencia de este sistema. ¿Cómo la obtenemos? HDS con respecto a Q sub I va a ser igual a la función enlazo directo, que sería 1 sobre SC, todo esto, ¿no? Esto es G. Y este sería el H. Y este sería el H. Entonces, tendríamos G sobre 1 más G por H, donde H es esto, no RH. Ahora resolviendo, aquí obtendríamos, resolviendo todo, tendríamos que esto va a ser RH, RHCS más 1. Y efectivamente es un sistema de primer orden, porque aquí vemos, este sería el tau de nuestro sistema. Esta sería nuestra ganancia. Es decir, si yo esto lo expreso en términos de un sistema de primer orden que es tau S más 1, como tener esto, el RH va a ser K y el tau me lo va a dar la multiplicación de R por C. Si tengo un capacitor grande, una capacitancia grande, pues tendré un sistema lento, ¿no? Un sistema lento. Entonces, ¿cómo simularíamos este sistema? Pues si nosotros le aplicábamos un escalón hacia 1, una entrada 1, perdón, esto no se va a estabilizar en 1, sino en RH. Entonces, dependiendo de nuestra resistencia hidráulica, si es mayor o menor que 1, esto se va a estabilizar por acá, ¿no? Y se va a estabilizar en 4 taos. El tiempo de establecimiento, si lo llamamos al criterio pues del 2%, son 4 taos. Que en este caso, ¿cuánto van a ser 4 taos? 4 por RH por C. Se va a estabilizar aquí en 4 por RH por C. Esta es la referencia de escalón. Cuando aplico un escalón, se va a estabilizar o por encima o por debajo de 1, dependiendo del valor de RH. Bueno, esto es el tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí entonces? Esta sería la representación de un sistema de primer orden, un tanque. Ya cuando tenemos más tanques, pues aumentaría el orden del sistema, porque el orden lo van a determinar las derivadas. Si tengo otro tanque, tendría dos derivadas. Y las derivadas nos me van a indicar, como lo hemos dicho, el número de estados de mi sistema de control. Entonces, vamos a revisar el modelado para un sistema en el cual tenemos dos tanques.